Señoras y señores claustrales, siéntense y descúbranse.
Se declara abierta la sesión. El señor secretario general de la Universidad leerá el resumen de la memoria del curso académico 2022-2023. Señor presidente del Gobierno de Canarias, señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna, señora consejera de Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, señor rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señora presidenta del Consejo Social de la Universidad de La Laguna, dignísimas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Incumbe al secretario general dar cuenta, en este solemne acto de apertura del curso 2023-2024, del resumen de la memoria académica correspondiente al pasado curso 2022-2023. El curso ha estado marcado indudablemente por la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, bajo cuya vigencia, el día 13 de marzo de 2023, se celebraba el acto de votación para elegir al rector de la Universidad de La Laguna, dando lugar al relevo del equipo de gobierno para los próximos 6 años en esta universidad. Cabe destacar que los comicios se celebraron de forma telemática, lo que ha constituido un hito notable, aumentando significativamente la participación respecto de anteriores citas electorales. Destacar también la renovación este pasado curso de la representación del sector del alumnado en el claustro universitario, nuevamente a través de elecciones electrónicas, así como la renovación en junio de este año los representantes de algunos sectores de la comunidad universitaria en el Consejo de Gobierno, completándose con ello el mandato de renovación de los órganos de gobierno que se contienen en nuestras normas institucionales. En cuanto al alumnado, 20.223 estudiantes cursaron sus estudios en las 115 titulaciones que se imparten en esta universidad, de los que casi 18.000 corresponden a los distintos grados, de ellos 4.500 como estudiantes de nuevo ingreso, 1.351 a los másteres y otros 1.300 a doctorado. Cabe reseñar que el número de mujeres en nuestras titulaciones dobla al de hombres en la práctica totalidad de las mismas. Destacar también, ahora desde el punto de vista del alumnado y de la participación que tiene ese alumnado en la gobernanza de la universidad, la aprobación por el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna del nuevo reglamento del Consejo de Estudiantes, la constitución de dicho órgano y la designación de sus órganos directivos. En lo que se refiere al apoyo a este alumnado en sus labores y tareas administrativas, destacar las 40.000 solicitudes de asesoramiento atendidas por el Servicio de Información y Orientación. Y finalmente, reseñar que la preocupación por mejorar las condiciones de evaluación del desempeño de nuestro estudiantado y de los correspondientes procedimientos administrativos docentes se ha traducido en la modificación parcial, entre otras normas, del Reglamento de Evaluación y Calificación, del Reglamento de Trabajo fin de grado, el Reglamento de Prácticas, la normativa de régimen de dedicación y permanencia, así como la reglamentación de los tribunales de quinta y sucesivas convocatorias. Por lo que se refiere al personal docente y de investigador y al personal de Administración y Servicios, señalar que la Universidad de La Laguna convocó el curso 2022-2023 un total de 106 plazas de empleo público, de ellas 69 plazas de personal docente e investigador o también 96 plazas de estabilización para el personal de Administración y Servicios. Respecto a la garantía de la calidad de la docencia, se ha sometido al proceso de evaluación Docentia durante el curso a 166 profesores y profesoras pertenecientes a 50 titulaciones, obteniendo dicho profesorado en un alto porcentaje las calificaciones de excelente o muy favorable. A su vez, el número de campañas de encuestas institucionales realizadas el pasado curso ascendió a 21. Señalar igualmente que 60 proyectos de innovación educativa fueron aprobados y se llevaron a efecto durante el curso académico. También durante el pasado curso se procedió a la revisión y simplificación de la documentación del sistema de garantía de calidad. Recordar asimismo en este sentido las actuaciones que desde el punto de vista de la calidad de los servicios, también de los docentes, realiza el Servicio de Inspección que en el periodo realizó las tareas de supervisión del grado de Ingeniería Química y de la sección de Náutica. Desde el punto de vista de la actividad investigadora, se han obtenido por parte de los investigadores e investigadoras de esta universidad en distintas convocatorias nacionales e internacionales 38 proyectos con una financiación superior a los 5 millones de euros. La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad, que es la encargada de trasladar los resultados de la investigación generada en el Centro Académico de la Sociedad, firmó 70 acuerdos durante el curso académico 2022-2023 por un valor cercano a los 10 millones de euros. Por otra parte, la Fundación General de la Universidad tramitó en el curso pasado 152 proyectos de transferencia de conocimiento. También la Universidad de La Laguna es una universidad preocupada por el entorno social y económico en el que se inserta.
que ha continuado desarrollando acciones formativas y de orientación vocacional a través de la Agencia Universitaria de Empleo. A través del programa Cataliza se gestionaron 49 prácticas no laborales y a través del programa Capacita 183 personas mejoraron su empleabilidad en el mercado de trabajo. Destacar también en este aspecto la iniciativa Volcán de Talento, que es un programa de acciones que promueve la Universidad de La Laguna, el Banco de Santander y las instituciones públicas de la isla de La Palma para el desarrollo de los proyectos originales que contribuyan a la recuperación de la isla tras la erupción volcánica, que contó en esta ocasión con 24 proyectos desarrollados en el curso académico. La Universidad de La Laguna es también un destacado agente cultural, acogiendo en su Paraninfo 207 actos con una asistencia de casi 45.000 personas, o que ha organizado hasta 16 exposiciones en los 4 espacios expositivos de la universidad, además de numerosas actividades e iniciativas organizadas por sus 30 aulas y 29 cátedras culturales. La Universidad de La Laguna es cada vez una universidad más abierta al mundo. Ha recibido durante el curso casi 400 alumnos y alumnas a través de las distintas convocatorias de movilidad internacional. Y por su parte también el mismo número de alumnos y alumnas de la Universidad de La Laguna decidieron realizar parte de su formación en otras universidades. También se han desarrollado en la universidad 17 proyectos Erasmus+, a través de los cuales se encausan asociaciones estratégicas para la cooperación, la innovación y el intercambio de buenas prácticas y el conocimiento. Y se han tramitado en el periodo hasta 75 convenios de cooperación y movilidad internacional. Reseñar aquí, por ejemplo, que la Universidad de La Laguna acogió a comienzos del mes de marzo de 2023 las 5ª Jornadas Internacionales de Evaluación de la Red SIMPI, dedicada a la implantación de políticas de igualdad en una decena de universidades, entre ellas las 2 universidades públicas canarias y diversas universidades africanas. Y destacar especialmente la participación de nuestra universidad en la alianza STARS-EU, junto a otras 8 instituciones académicas que finalmente han tenido reconocimiento como Universidad Europea. La Universidad de La Laguna es también una universidad solidaria, que desde el punto de vista asistencial ha destinado durante el curso 2022-23 medio millón de euros a atender a las necesidades esenciales del alumnado, de las que aproximadamente 300.000 euros corresponden a ayudas derivadas de la crisis provocada por el volcán de La Palma y destinando también una cantidad similar a ayudas de su personal. Es decir, que en esta labor contribuye también especialmente las ayudas de mecenazgo de alumni. Se trata también de una universidad empeñada en mejorar la convivencia y el bienestar de los miembros que la componen. Desde el punto de vista normativo, en este aspecto, destacar la aprobación del Reglamento de la Unidad de Mediación y Asesoramiento de la Convivencia, el Reglamento de Convivencia de la Universidad de La Laguna o Reglamento de Régimen Disciplinario. Pero también, en este aspecto, a través de medios de gestión de los conflictos. En el curso 2022-2023 hicieron uso de los servicios de la Unidad de Mediación y Arbitraje, UNIMAC, 63 personas. El 80% de esas actuaciones de la UNIMAC son referidas a tareas de asesoramiento y solo el 19% a procesos formales de mediación. Destacar desde el punto de vista del bienestar de los miembros de la comunidad universitaria la importante función que realiza el Servicio de Deportes de la Universidad, así como desde el mes de octubre de 2022 la Unidad de Servicios Psicológicos y Logopédicos. Por último, finalmente, señalar que la Universidad de La Laguna está preocupada por la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. Se han realizado un gran número de actividades docentes, investigadoras y de transferencia del conocimiento que están en sintonía con la Agenda 2030. Las principales líneas de acción han estado orientadas a lograr una mayor conexión entre la gestión universitaria, la docencia, la investigación y la proyección social. Destacar aquí el inicio de la 3ª fase de desarrollo e implantación del programa Currículum Social de la Universidad de La Laguna o la reorganización del programa de voluntariado ULL Solidaria. También señalar que la Universidad de La Laguna está reformando su sistema de generación y consumo de energía, de tal modo que prevé alcanzar un ahorro estimado del 31% mediante la instalación de marquesinas para coches eléctricos en 11 aparcamientos y placas fotovoltaicas en 22 de sus inmuebles. Realizaré ahora, para terminar, una mención a aquellas personas, miembros de la comunidad universitaria, que nos han dejado en este curso académico. Les ruego que se pongan en pie. In memoriam, profesor don Roberto Oliva Niebla, profesor don Valquirio González Carrillo, alumno don Marcin Osbiesinka, alumno don Daniel Josué Pérez Pérez, profesor don Jaime Bermejo Barrera, profesor don José Luis Sánchez Parodi, profesora doña Margarita Prunel Tudurí, profesor don Erasmo Chinea Piñero, profesora doña Laura Izquierdo Guzmán, profesor don Antonio Miguel Bernal, doña Cecilia Loaiza Lara, personal de Administración y Servicios, don Jaime Riera Morales, personal de Administración y Servicios, profesor don José González Luis. Permanecerán en nuestra memoria.
Se pueden sentar. Este ha sido el resumen de esta memoria académica que desde hoy pueden consultar en su versión completa en la página web de la Universidad de La Laguna, y con ello doy cumplimiento a ese encargo al que me refería al principio de mi intervención. Muchas gracias. He dicho. El doctor don Urbano Medina Hernández, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, dictará a continuación la lección inaugural del curso académico 2023-2024, que versará sobre el tema la economía, las finanzas y la desigualdad. Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Canarias, señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna, excelentísima señora consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles y militares, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Dar la lección inaugural de un nuevo curso en tu universidad sin duda supone una gran alegría. Pero el primer inconveniente con el que te enfrentas, una vez pasada la euforia inicial, es uno nada sencillo: elegir el tema. La ventaja es que este esfuerzo lo haces solo una vez, porque hagas como lo hagas, no te volverá a tocar. No hay posibilidad de repesca. Cuestión esta que genera cierto pánico, sobre todo en los inicios. En su momento me enfrenté a dos opciones. Una, plantear los avances actuales de mi área de conocimiento, la economía financiera, cuestión esta que entiendo hubiese resultado tedioso para los asistentes. Y otra de las opciones, no abandonando la idea anterior en su totalidad, era realizar unas reflexiones en qué medida hemos dado respuesta desde nuestra disciplina a algunos problemas económicos. Ya sé que en ello ha influido mi grado de madurez en términos nominales. ¿Por qué línea he optado? Pues me he decantado por la segunda de las opciones. Así intentaré relacionar las finanzas con el gran tema de estos tiempos, que es la desigualdad. Esta lección coincide con la lección escrita, pero esta se encuentra ampliamente documentada y en general con unos contenidos extensos. Como en nuestras vidas, el tiempo es una variable estratégica. Así intentaré ajustarme al que me han dado y cumplir eficazmente con esta limitación. Siempre es mejor que te recuerden lo entretenido de la charla, pero no como un pesado. Tengo que precisar además que, lejos de comportarme como un optimista compulsivo, al recorrer los avances y los éxitos de las finanzas, pondré al descubierto algunas limitaciones o quizás las cuestiones aún no resueltas y que generan cierta confusión. Pues bien, una vez hechas las justificaciones pertinentes, cosa que es típico de los universitarios, pues vamos a ello. Estamos viviendo en estos momentos un cambio de ciclo en el orden social, político y, por supuesto, en el económico. En la segunda década del siglo XXI se están produciendo cambios importantes. En el comercio internacional hay un replanteamiento de la política de fronteras de los países, una clase media afectada por la situación económica, con gran desigualdad, por otra parte, como contraste, y gran auge del populismo y efectos nocivos en el ámbito social de todo el proceso de globalización. La caída del orden neoliberal, tal como lo plantea Kestol, desde el orden del New Deal que surgió en Estados Unidos entre 1930 y 1940, al orden neoliberal que surgió entre 1970 y 1980 y que experimentó una caída en la década de 2010, asistimos hoy a un replanteamiento de algunos axiomas que presidían esos momentos. El orden neoliberal se hallaba ya en proceso de descomposición cuando la pandemia de 2020 le asestó el golpe de gracia.
Estos cambios están provocando, todo el mundo está de acuerdo de su existencia, pero no así en las soluciones. Una brecha en la sociedad que está generando una desigualdad preocupante. Si la economía y las finanzas no sirven para que la gente viva bien, ¿para qué sirve? A esta reflexión llegó muchísimo antes Keynes, aunque en unos momentos mucho más difíciles que los actuales. ¿Qué hace la economía? Al hablar de economía, Marshall la asimiló a un órgano, expresión griega que significa herramienta, para indicar que más que un conjunto de verdades, era un motor de análisis. Keynes consideraba la economía un aparato de la mente cuyo cometido, como cualquier otra ciencia, era analizar el mundo moderno y aprovechar al máximo sus posibilidades. Estaba convencido de que las ideas económicas habían contribuido más que la máquina de vapor a cambiar el mundo. Entre los más actuales, por ejemplo, Krugman hace la siguiente distinción al hablar de economía. En economía hay tres tipos de escritos. En griego, el de sub y baja, y el del aeropuerto. El escrito en griego, de manera formal, teórica, matemática, es como se comunican los profesores. Al igual que cualquier campo académico, la economía tiene su buena parte de escritores mercenarios y falsos que utilizan un lenguaje complicado para ocultar la vulgaridad de sus ideas. También comprende grandes pensadores quienes utilizan el lenguaje especializado de la disciplina como un modo eficiente de expresar visiones profundas. La economía del sub y baja es lo que uno encuentra en las páginas empresariales de los periódicos o incluso en televisión. La economía del aeropuerto es el lenguaje de los bestsellers sobre economía. La mayoría de esos libros predice un desastre, una nueva gran depresión, el aplastamiento de la economía de Estados Unidos por las multinacionales japonesas, el hundimiento de la moneda, etc. Tirol lo reduce prácticamente a un párrafo, definición esta que a mí particularmente me gusta mucho. La economía tiene como objeto ir más allá de las apariencias, es una lentilla que modela nuestra mirada sobre el mundo y nos permite mirar más allá del espejo. Podríamos seguir con más definiciones y con distintas ópticas, pero lo que sí es cierto es que en las ciencias sociales, a diferencia de las naturales, existe multitud de opiniones, de manera que es algo engañoso hablar de paradigmas dominantes. Podríamos probar con un encuentro con varios economistas y lo más seguro es que no coincidirán entre ellos. Desde la publicación del primer libro moderno de economía en 1776, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, la economía clásica se basaba en una serie de hipótesis. El homo economicus, coincidencia de los intereses particulares con los intereses colectivos, la existencia de la escasez, igualdad entre oferta y demanda, el equilibrio general y, cómo no, la relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Es verdad que, tal como plantea Silvia Nazar en su libro La gran búsqueda, en el siglo XVIII, los fundadores de la economía tenían una visión de la organización económica en la que la cooperación voluntaria sustituiría la coerción. Aún así, daban por supuesto que Dios o la naturaleza condenaban a 9 de cada 10 seres humanos a llevar una vida de pobreza y de penuria. 2000 años de historia les habían convencido de que el grueso de la humanidad tenía tantas posibilidades de escapar a su sino como los prisioneros de una colonia penal rodeada de un vasto océano. Pero sí es cierto que hemos superado la siguiente visión, que la economía actúa una mano invisible, que es la que mueve las actividades económicas para lograr un beneficio mutuo. La realidad es que numerosas manifestaciones económicas se basan en decisiones racionales, pero no siempre. Como plantea Keynes, en el mercado surgen numerosas actividades que están impregnadas por espíritus animales. La causa del desempleo involuntario es un ejemplo. Akerlof y Shiller relacionan este concepto y cómo influye la psicología humana en la economía. Hoy en día podemos afirmar con rotundidad que no es cierto que los individuos tengan una libertad individual
y que dispongan de suficiente información. Yo creo que a estas alturas estamos preparados o estamos con fuerza para enfrentarnos a la finanza, una vez comentado criterios generales e hipótesis que marcan el devenir de la economía. En la civilización occidental y a lo largo de su historia, la literatura siempre ha mantenido cierta hostilidad hacia las finanzas y, por supuesto, a los financieros. La idea permanente es la mala imagen de los que trabajan con el dinero frente a otras actividades económicas que generan un valor añadido productivo como la agricultura o la industria. Como comenta Tirol, refiriéndose a este campo, pocos temas económicos levantan tantas pasiones como la finanza. Desde la crisis de 2008, las filas de sus detractores han crecido considerablemente y sus defensores procuran pasar desapercibidos. Pero unos y otros están de acuerdo en que el mundo financiero sigue constituyendo una fuerza fundamental en todos los países desarrollados. En las finanzas han irrumpido superación de los conceptos tradicionales, de las hipótesis tradicionales en que se basaba la economía, algunos planteamientos como los siguientes: la teoría de la agencia, las externalidades, riesgo moral y, por supuesto, las asimetrías de información. Probablemente habrán oído de algunos conceptos a raíz de la crisis de 2008. Muchas operaciones que produce el mercado financiero, una de las partes tiene más información y los riesgos creados distorsionan los mercados. Todo ello es más grave si le acompaña unas regulaciones laxas. No obstante, un dato interesante es que ni siquiera la fuerte recesión de 2008, que ha sido la crisis económica más grave desde los años 30, ha logrado revertir las mejoras conseguidas anteriormente en ingresos y en productividad. La esperanza de vida no ha dejado de aumentar, el sistema financiero mundial no se ha venido abajo y no ha habido una segunda gran depresión. Una anécdota: recientes declaraciones de Gary Gensler, que es presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, advierte que la inteligencia artificial estará en el centro de las futuras crisis económicas y los reguladores no están preparados para evitarlo. Saben que los americanos son muy propensos a hablar del futuro. Don Dinero, ¿será posible que mueva el mundo? Fisher y Keynes argumentaban que tanto la fuente de los problemas como su principal solución residían en el sistema monetario. Sobre el espíritu ahorrador y el dinero, que al considerarlo Keynes como reserva de valor escribió: ha sido habitual creer que la riqueza acumulada del mundo se ha acrecentado laboriosamente gracias a esta abstinencia voluntaria de los individuos del disfrute inmediato del consumo que denominamos espíritu ahorrador. Pero debería ser evidente que la mera abstinencia no basta por sí sola para construir ciudades. Es la empresa la que construye y mejora las posesiones del mundo. Si la empresa en marcha, se acumula riqueza, independientemente de lo que pueda sucederle al espíritu ahorrador. Afirmaron que los dos fenómenos, inflación y deflación, constituían los sistemas de una misma dolencia subyacente que surgía del sistema monetario y de la generación del crédito. Contestando a la pregunta que nos hacíamos, efectivamente el dinero mueve el mundo. Es el elemento dinamizador de la economía. Ahora bien, depende del diseño del sistema financiero y esto es política con mayúscula. El control corresponde a los gobiernos y a los bancos centrales y se debe avanzar en sistemas de control del riesgo, concepto este que trataremos a continuación. Algo similar ocurre con el control de los gobiernos para garantizar la competencia en los mercados como un elemento de beneficio hacia los consumidores. Es significativo el caso de Estados Unidos, donde la competencia se ha reducido drásticamente, controlando pocas empresas
determinados sectores estratégicos para la economía. Nadie se plantea ya si debemos o no controlar las circunstancias económicas, sino cómo debemos hacerlo. La incertidumbre. ¿Es la incertidumbre el gran problema de la finanza? Hay un aforismo famoso de Keynes. El largo plazo es una guía engañosa para los asuntos. A largo plazo todos estamos muertos. Los economistas asignan una tarea demasiado fácil y demasiado inútil si en época de tormenta solo pueden decirnos que cuando la tormenta haya pasado, el océano volverá a estar en calma. Normalmente hablamos de riesgo e incertidumbre indistintamente. ¿Existe alguna diferencia? El riesgo, según Knight, es algo a lo que se le puede poner un precio. Pongamos que uno sabe que va a ganar una mano de póker a menos que su rival saque la carta que le faltaba para tener escalera interna, que es una modalidad de póker. Las probabilidades de que eso suceda son exactamente de 1 entre 11. Nunca es agradable llevarse un revés jugando al póker, pero por lo menos el jugador sabe cuáles son las probabilidades y puede contar con ello de antemano. A la larga, un jugador termina sacando provecho de los rivales que buscan cartas con probabilidades insuficientes de encontrarlas. La incertidumbre, en cambio, es un riesgo difícil de calcular. El riesgo lubrica las ruedas de la economía de libre mercado. La incertidumbre, en cambio, las atranca. Keynes trató con suficiente amplitud la incertidumbre y, en este sentido, cuando nos enfrentábamos a estas situaciones, recomendaba lo siguiente. Su función es parcialmente psicológica. Está diseñada para proporcionar una sensación de seguridad, como las palabras mágicas o los conjuros para expulsar los malos espíritus. Hablar de riesgo cuando deberíamos hablar de incertidumbre es una convención típica y omnipresente en las salas de juntas en las empresas. Taleb destaca la importancia que tiene en nuestro comportamiento los cisnes negros. Este es un término que no es muy refinado técnicamente, pero presta atención a aquellos acontecimientos que son improbables con un gran impacto en nuestras vidas. Pensemos en la pandemia de COVID. Al contrario de lo que sucede en la ciencia física, en la economía se suceden muchos de estos acontecimientos que son raros y extremos. Lo que es evidente es que hay muchas zonas oscuras en torno a los conceptos de riesgo e incertidumbre y en determinadas circunstancias son desconocidos y nos enfrentamos con el abismo. A pesar de la utilización de numerosas técnicas y procedimientos, hay mucho que estudiar todavía sobre el riesgo. Una buena inversión es aquella que tiene un valor actual neto positivo. Eso es lo que hemos aprendido en las aulas, pero lo que no hemos enseñado es cómo encontrar proyectos con valor actual neto positivo. Y en el devenir de las empresas nos asaltan dudas sobre algunos comportamientos. Por ejemplo, ¿por qué algunas empresas obtienen rentas económicas mientras que otras que se encuentran en la misma industria no lo pueden hacer? ¿Son las rentas ganancias inesperadas o pueden anticiparse y planificarse? ¿Cuál es su fuente y cuánto durarán antes de que la competencia las destruya? La verdad es que se sabe poco de cualquiera de estas cuestiones importantes. Otro tema trascendental es el siguiente: ¿por qué algunos activos reales tienen un alto riesgo y otros son relativamente seguros? Creemos que la evaluación del riesgo de un proyecto es todavía, al menos en lo fundamental, un asunto personal. Una metodología que hemos utilizado en algunos trabajos para establecer escenarios futuros es el Strategic Foresight, que se basa en una idea simple. Hay varios futuros posibles y asume que el futuro no existe. La realidad es que no se puede predecir un futuro determinado. La idea de un futuro único y singular es sencillamente una falacia. Aunque está claro que existen las tendencias y que éstas nos llevan a un destino concreto e imaginable, ese es solo uno de los muchos futuros posibles, el futuro probable.
Hablemos ahora de una hipótesis universal en las finanzas y es si será verdad que son eficientes los mercados financieros. Esto es una hipótesis que se utiliza en las aulas y que aborda la mayor parte de contenidos de las finanzas tradicionales y que se imparten como disciplina. Fama, que es el partidario más importante de las hipótesis de los mercados eficientes, niega la existencia de las burbujas especulativas. En su discurso de aceptación del Premio Nobel, Fama afirmaba que la palabra burbuja se refiere a un fuerte aumento irracional del precio que implica un fuerte descenso predecible. Es verdad, todo lo que sube baja. La incertidumbre de los resultados se miden con la desviación estándar o la varianza. La diversificación reduce el riesgo. Cuando mantenemos muchos activos, los riesgos inherentes a cada uno de ellos tienden a anularse mutuamente, siempre y cuando no estén relacionados entre sí. Esta es la base de la diversificación de cartera. Aspectos estos que utilizan muchos profesionales de las finanzas que asesoran en estos momentos a numerosos inversores. Habrán podido observar en el comentario que he hecho que he utilizado indistintamente incertidumbre y riesgo, pero es así como se recoge en los planteamientos clásicos. No obstante, refiriéndose a la validez de la hipótesis del mercado eficiente, Shiller comenta acertadamente: la historia del pensamiento en los mercados financieros ha evidenciado una sorprendente falta de consenso con respecto a una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que en última instancia causa todas esas fluctuaciones en el precio de los activos especulativos, como las acciones corporativas, las materias primas o las propiedades inmobiliarias? Podríamos pensar que una pregunta tan básica ya habría sido contestada con seguridad hace mucho tiempo. Pero la respuesta no es tan fácil. A pesar de ello, ¿podríamos afirmar que ha avanzado la teoría financiera? Evidentemente sí. Se han generado en estos años avances importantes. Nos referimos a los siguientes campos: la teoría de la agencia, finanzas conductuales, las asimetrías de información, el análisis financiero de las burbujas, la economía de la innovación. Cada uno de estos nos muestra un mundo apasionante, pero solo lo tienen, para el que quiera hacer esa labor de sacrificio, lo tienen en la lección escrita. Comentaré las finanzas conductuales por algunas anécdotas y el resto tienen, como digo, un desarrollo amplio en la lección escrita. La economía conductual estudia los sesgos que se producen, así como las percepciones erróneas sistemáticas. Un conjunto de experimentos muestra lo frágiles y fácilmente influenciables que pueden ser nuestras convicciones. Se pide a unos individuos que traigan un número al azar. A continuación se les hace una pregunta sobre un tema del que tienen relativamente poca información, como por ejemplo el número de barcos que pasaron por el canal de Panamá el año pasado. Se da la circunstancia de que la respuesta está sistemáticamente relacionada con el número aleatorio que habían extraído anteriormente. Quienes sacaron un número grande sistemáticamente responden dando una cifra más alta. Ya Keynes en su época se adelantó a considerar los comportamientos erráticos que tenían las personas. Keynes ofreció una visión adelantada a su tiempo de los mercados especulativos. En su libro La teoría general del empleo, el interés y el dinero, describió los mercados especulativos como similares a una competición que un periódico local de la época ofrecía a sus lectores. A su metáfora se la denomina generalmente como teoría del concurso de belleza del mercado de valores de Keynes. Se invitaba a los lectores a que examinasen un centenar de fotografías de rostros bonitos y presentasen una lista de los 6 que considerasen más bellos. El ganador sería aquel cuya lista se correspondiese más estrechamente con los rostros más populares entre todas las listas de 6 rostros enviados por los lectores. Para ganar el concurso, naturalmente, una persona racional
no elegiría guiarse por sus preferencias personales. En cambio, debería elegir los 6 rostros que pensara que los demás considerarían más bonitos. Mejor aún, debería elegir los rostros que pensara que los demás pensarían que los demás considerarían los más bonitos. O debería elegir los rostros que pensara que los demás pensarían que otros pensarían que los demás considerarían los más bonitos. Lo mismo se puede aplicar en el caso de la inversión en bolsa. Según Keynes, hay algunas personas que practican el 4º, 5º y más elevados grados, un mayor número de grados de separación de la realidad de los que estaban incorporados en la ecuación de arriba. Así es como funcionan los mercados especulativos. Los participantes activos están tratando de asumir sus predicciones respecto de la valoración convencional de los activos en un futuro cercano, no del valor real. En definitiva, las finanzas conductuales han supuesto una revolución en esta materia, incorporando, desde luego, la psicología, otras ciencias sociales, al ámbito de las finanzas, que obviamente no me voy a extender. Una pregunta obligada a estas alturas es la siguiente. ¿Están las finanzas al servicio de la calidad de vida? ¿Contribuye a reducir la brecha de la desigualdad? La fórmula convencional para alcanzar la prosperidad se basa en la búsqueda del crecimiento económico. Según esta visión, unos ingresos cada vez más altos incrementarán el bienestar y traerán la prosperidad para todos. Por ejemplo, Jackson pone en cuestión que el crecimiento económico siga siendo una meta legítima para las naciones ricas cuando en todo el mundo persisten enormes disparidades de ingresos y de bienestar y cuando la economía global está cada vez más condicionada por los límites ecológicos. En síntesis, plantea una interrogante. ¿Es posible tener prosperidad sin crecimiento? Un antiguo profesor que dio clases a varios miembros del núcleo fundacional de un nuevo partido político, que yo creo que ya no es tan nuevo, contó que en cierta ocasión les pasó el siguiente ejercicio. Imaginen 2 sociedades, la A y la B. En la sociedad A, el más rico tiene 10 y el más pobre tiene 5. Entre ambos suman 15, con una diferencia entre ellos de 5 puntos. En la sociedad B, el más rico tiene 7 en vez de 10 de la sociedad A y el más pobre tiene 4 en vez de 5 de la sociedad A. Entre ambos suman 11, lo que significa que la sociedad B, en conjunto, es más pobre que la A. Además, ambos poseen menos en B que en A, pero la distancia se ha reducido a 3 puntos. Acuérdense que en la A era de 5 puntos. ¿Cuál de los 2 modelos prefieren? Según el profesor, todos se inclinaron sin vacilar por la B. Más pobreza para todos a cambio de menos desigualdad. Moraleja. Uno de los rasgos que ayudan a distinguir de un postulado progresivo, por decir alguna expresión, del regresivo, es que para el primero, el camino hacia la equidad social pasa por evitar que hayan pobres, y para el segundo, el problema principal es que hayan ricos. Entre 1914 y 1980, las desigualdades de renta y de patrimonio se redujeron considerablemente en todo el mundo occidental. El primer factor fue el surgimiento y consolidación a largo plazo del Estado social. El segundo factor fue el desarrollo de una fiscalidad muy progresiva sobre la renta. No obstante, la concentración de los ingresos salariales en la parte superior, lo que denominamos desigualdad salarial creciente, y el desplazamiento de los ingresos del trabajo hacia los propietarios del capital, lo que denominamos pérdida de la participación del trabajo en los ingresos, son 2 de los factores clave de la desigualdad económica desde finales de la década de los 70. Parece ser que los determinantes clave en la desigualdad
en lo que es la distribución de la renta y la riqueza, son la tecnología y la globalización. Entre las razones que se plantean es la inadecuada educación que motiva que franjas importantes de la población están ajenas a la adquisición de las habilidades necesarias para enfrentarse a esas transformaciones económicas y tecnológicas. Stiglitz, cuando le preguntan en qué momento nos apartamos del buen camino, en el sentido de identificar un momento en el que hemos circulado hacia una desigualdad cada vez mayor, comenta: entre los hechos que precipitaron el cambio está el comienzo de la desregulación del sector financiero y la reducción de la progresividad del sistema impositivo. La desregulación condujo a una excesiva financiarización. Esto no es una expresión que me gusta mucho, de hecho que no está en la Real Academia, pero he visto algunas traducciones y que no utilizan otra palabra y es difícil buscar un sinónimo. Hasta el punto de que antes de la crisis de 2008, el 40% de todos los beneficios de las grandes empresas iban a parar al sector financiero. Piketty, redundando en el tema, afirma: el aumento de las desigualdades desde 1980 es un fenómeno actualmente bien documentado y reconocido. No obstante, el hecho de estar de acuerdo con esta premisa no implica que exista un consenso sobre las soluciones. La clave no es tanto el nivel de desigualdad, sino más bien su origen y su esquema de justificación. El término que comenté antes, financiarización, en algunos sitios viene financiarización, hace referencia al excesivo dominio de los mercados financieros en general, a la hegemonía de objetivos estrictamente financieros, a la posibilidad de transformar cualquier operación económica en un instrumento o transacción financiera. Es lo que Shiller planteaba como exuberancia irracional. Además, se ha producido una novedosa especialización, una reorientación de las cadenas de producción y una nueva división mundial del trabajo. Por citar algunos elementos significativos, Estados Unidos y Reino Unido, Wall Street y la City actuaron como focos mundiales de las finanzas. La producción se trasladó a Asia y sobre todo a China. El papel de la industria de alta cualificación quedó reservado a Silicon Valley, más un puñado de acompañantes en Alemania, Italia, Corea del Sur o Taiwán. A España le correspondió convertirse en lugar de vacaciones. En distintos planos, las asimetrías de poder y recursos se han disparado. Aquellas promesas de un mundo integrado, próspero, tecnológico e interconectado se han resuelto acrecentando las distancias entre países, regiones y clases sociales, conformando sociedades de dos direcciones y provocando debilidades estratégicas. La expansión exterior debilitó la fortaleza interior. Si una de las finalidades del sistema financiero es canalizar el ahorro hacia la inversión, entre otras funciones, es evidente que en algunas ocasiones no ha sido así. Los países con un bienestar aceptable poseen instituciones financieras transparentes y empresas donde no se producen desigualdades con brechas excesivas. No es posible hoy retribuciones a los directivos que parecen estrellas deportivas. En cualquier caso, ningún país, ningún continente está en condiciones de presumir o dar lecciones. Los gobiernos tienen la obligación de vigilar la traslación de riesgo, el abuso de algunas innovaciones financieras, así como la contribución de la banca a la generación de valor productivo. A pesar de todo, la realidad ha superado a la imaginación. Ni siquiera San Peter podría haber imaginado que la población mundial llegaría a ser 6 veces más numerosa y 10 veces más rica, o que la proporción de habitantes del planeta que viven en la miseria se reduciría en 5/6, o que el nivel de vida de los chinos sería hoy tan bueno, si no mejor, que el del inglés medio en 1950, y que la duración media de la vida multiplica por 2,5 la de 1820 y sigue subiendo. Llegados a este punto, no quiero terminar esta lección sin hacer una reflexión sobre Canarias. Es sabido que al ser un territorio interdependiente con una economía abierta, le afectarán los procesos que estamos viviendo de desglobalización.
donde las economías de los países se están replegando hacia adentro de la frontera, afectando a las industrias estratégicas del país. Esto lleva consigo un replanteamiento de las importaciones, control de las exportaciones y la realización de grandes programas de inversión pública para estimular la industria propia. Este proceso de globalización se sostiene en 4 principios que en algunos casos considero cuestionables. La planificación del propio país es inteligente, que la autosuficiencia es un ejercicio posible, que aumentar los subsidios es positivo y que el proceso de producción que importa es el que se realiza en el propio país. En Canarias no deberíamos, es una opinión personal, no deberíamos aplicar automáticamente estos planteamientos y no debemos obsesionarnos, como por ejemplo con el frecuentemente denominado y tan manido cambio del modelo productivo y centrar los esfuerzos en recuperar producción que otros lo hacen más eficazmente. A mi modo de ver, la estrategia es intentar situarse en la frontera del conocimiento, aportando novedosos bienes y servicios innovadores, en las actividades que tenemos una especialización importante en el mundo, como son todas las actividades relacionadas con el turismo y los servicios. Se suele actuar en 2 direcciones diferentes. Una de las direcciones es la que se basa en planificar en qué sectores y empresas hay que potenciar, fomentando la producción con ayuda, subvenciones e incluso tomando participaciones en proyectos público-privados. Otra dirección se basa en la absorción de las tecnologías innovadoras por parte del tejido productivo. Así, por ejemplo, lo que propiciará el cambio climático no será la producción, sino la adopción de la tecnología. Como podemos observar, son 2 vías, una de oferta y otra de demanda. Pensamos que en numerosas ocasiones la primera no es la más eficiente, puesto que no siempre las decisiones de los gobiernos son las más acertadas y el riesgo es generar empresas zombies al albor del dinero público. En la segunda, el mercado detectará que existe demanda y aumentará la capacidad para satisfacerla. Hace hincapié en fomentar la competitividad de las empresas, propiciando que el tejido productivo incorpore la tecnología más avanzada, fomentando los procesos disruptivos. Es el poder de la destrucción creativa, tal como plantea Philippe Aghion. Como podemos comprobar, esta última tendencia es un homenaje a Keynes, que basaba sus políticas en incentivar la demanda. De ahí que las citas a sus aportaciones figuran como columna vertebral a lo largo de esta lección. En cualquier caso, en esta línea de pensamiento, el conocimiento y la educación ocupan un papel determinante si en Canarias queremos pensar a largo plazo y tener un lugar en el mundo. Tenemos la obligación desde la universidad analizar lo existente y proponer ideas nuevas, con toda la libertad y sin estar obligados a alcanzar un resultado inmediato. El político vive necesariamente en lo inmediato, bajo la presión de la sanción electoral. Esta diferente relación con el tiempo, unida a incentivos diferentes, no justifica, sin embargo, una desconfianza visceral hacia la clase política. Pero aunque el científico debe ayudar al político a decidir proporcionándole herramientas de reflexión, no ha de sustituirlo. Para concluir esta lección, me van a permitir hacer una referencia general a la economía. Quizás más que el resto de las ciencias humanas y sociales, se considera normativa. Aspira a cambiar el mundo. Analizar los comportamientos individuales y colectivos y descubrir ciertas regularidades es importante. Pero la finalidad última es la política económica. ¿Y de qué manera puede contribuir a la política con mayúsculas? ¿Y cómo puede mejorar nuestras condiciones para vivir mejor? Muchas gracias por su atención.
A continuación, me gustaría ofrecerles una actuación musical a cargo de la intérprete de violonchelo y viola de gamba, Llurena Darias. Natural de La Gomera, ha sido estudiante de Historia de nuestra universidad y ha forjado un estilo musical versátil y personal en el que cabe tanto la música sinfónica y de cámara como el tango, la zarzuela, la improvisación libre y la música experimental, sin olvidar las músicas tradicionales y géneros más contemporáneos. Ha estado vinculada a numerosas agrupaciones de distintos géneros de Canarias y en la actualidad mantiene un proyecto divulgativo de música antigua con viola de gamba. Hoy nos deleitará con 3 piezas de Carl Friedrich Abel, Marín Marais y Tobias Hume.
Excelentísimo señor presidente del Gobierno de Canarias, excelentísima señora consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, señor rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señora presidenta del Consejo Social, estimado secretario general, estimado ponente de la lección inaugural, catedrático Urbano Medina, excelentísimo señor alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, ilustrísima señora presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, autoridades académicas, civiles, militares, queridos rectores y rectoras, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Estamos celebrando hoy el acto de apertura de un nuevo curso académico. Este momento constituye siempre una oportunidad para hacer un repaso de las tareas pendientes, así como para plantear los nuevos retos a los que habremos de hacer frente en el futuro próximo. Este hecho es aún más pertinente en el inicio de un curso como el actual, que será el primero, tras las elecciones celebradas el pasado mes de abril, en el que ostentemos desde su inicio la responsabilidad de gobierno en nuestra institución. Como corresponde a la naturaleza de este acto, el secretario general de nuestra universidad ha presentado un breve resumen de la memoria académica del curso anterior. Si se toman el tiempo de leerla, comprobarán que en ella queda muy bien reflejado el compromiso de esta comunidad, un colectivo integrado por casi 23.000 personas, para cumplir el encargo que recibe de la sociedad y que no es otro que el de gestionar, pensando en el interés general, el servicio público de educación superior universitaria. Como es tradición también, iniciamos el curso académico con una lección que parte del conocimiento consolidado en torno a un tema concreto, integra el logrado con la investigación más reciente y plantea las correspondientes conclusiones. Permítame que celebre la feliz coincidencia que para mí supone que en esta primera apertura de curso como rector haya correspondido esa responsabilidad al catedrático de Economía Financiera, Urbano Medina, colega de nuestra Facultad de Economía, Empresa y Turismo. En esta ocasión, el profesor Medina ha abordado de manera magistral un tema apasionante y de gran actualidad, haciendo un recorrido por los postulados económico-financieros explicativos del desarrollo económico y de la desigualdad, y vinculándola a la propia historia económica desde la publicación de La riqueza de las naciones, de Adam Smith, hasta nuestros días. Hay una reflexión, a mi juicio, que permea del conjunto de la lección, desde Keynes a Stiglitz o Piketty, respecto a la que nos sentimos muy concernidos quienes compartimos valores universitarios vinculados a la igualdad de oportunidades. La economía y las finanzas han de constituir una herramienta para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la gente. Resulta necesario conjugar los intereses individuales con el interés general, ya que no hay ninguna mano invisible que lleve de lo primero a lo segundo. Es imposible no acordarse de la economía descalza del inolvidable economista chileno Max Neff y de su distinción entre los visibles que están arriba y los invisibles que están abajo. Permítame que estructure mi reflexión subsiguiente en torno a tres grandes cuestiones especialmente pertinentes en la apertura de este curso académico. Primera cuestión, ¿por qué la Universidad de La Laguna es importante para Canarias, especialmente en estos momentos? Segunda, ¿en qué medida y en qué ámbitos específicos nuestra universidad ha de cambiar en el futuro próximo para maximizar su contribución a nuestra tierra? Y tercera, ¿qué necesita la Universidad de La Laguna para acometer esos cambios y continuar cumpliendo con su misión? Comenzando por la primera de estas cuestiones, cabe preguntarse ¿qué aporta nuestra universidad a la sociedad en su conjunto? ¿Por qué esta universidad pública es importante para Canarias? Quizás la mejor forma de responder a esta pregunta sería cuestionarnos qué perderíamos si no existiese nuestra universidad. Tratemos de responder muy someramente a esta pregunta aportando una mirada desde tres ópticas, de las muchas que podríamos adoptar: la economía, el humanismo y la ciencia. Un primer aspecto que no suele tenerse en cuenta a la hora de evaluar la importancia de las instituciones universitarias, y quiero empezar por él, dada la naturaleza económica de la lección inaugural, es su aportación a la economía, su contribución al Producto Interior Bruto. En el reciente estudio sobre el impacto económico del sistema de universidades públicas del año 2021, realizado por el Ministerio de Universidades, se muestra que si las universidades públicas españolas y sus centros de investigación no existieran, se produciría una reducción del Producto Interior Bruto de un 2,2% y se perderían 450.000 puestos de trabajo. En ese mismo estudio se concluye que las universidades públicas canarias son las terceras que más contribuyen al PIB regional con un 2,5%, tan solo por detrás de las universidades catalanas y andaluzas. Por hacernos una idea,
de lo que supone esta cifra, tomando como referencia el valor del Producto Interior Bruto Canario del año 2022, se puede decir que nuestras universidades públicas aportaron casi 1.200 millones de euros a la riqueza de nuestra región. La contribución pública a ambas universidades fue de tan solo 254 millones de euros. Por consiguiente, ya solo desde el punto de vista económico, la Universidad de La Laguna resulta ser muy rentable. Por otra parte, desde la perspectiva de la economía laboral, nuestra universidad forma a personas que acceden al mercado de trabajo en buenas condiciones de empleabilidad, la cual aumenta, como es sabido, con el nivel de estudio. Así, según datos de la encuesta de población activa más reciente, la del segundo trimestre de 2023, y analizando el conjunto de estudios superiores, el 91,6% de la población activa canaria que posee ese nivel formativo está ocupada, muy por encima de la media. Nuestra universidad también contribuye a atenuar la intolerable brecha laboral por género, ya que la formación tiene un efecto positivo en la reducción de las diferencias de empleabilidad entre hombres y mujeres. Aunque esta nunca desaparece, los datos reflejan que a mayor nivel de estudios alcanzado, menor es la diferencia en la tasa de ocupación y empleo entre hombres y mujeres. Así, en el caso de la tasa de ocupación, encontramos una diferencia global en el conjunto de la población de 3 puntos entre hombres y mujeres, que se reduce a 1,7 si solo comparamos las personas con estudios superiores. En segundo lugar, la perspectiva humanística nos dice que la universidad pública contribuye con la sociedad incorporando uno de los elementos más distintivos de los centros superiores, como lugares en los que se transmite un saber universal que aspira a formar al ser humano de manera integral y no solamente como profesionales, ayudando con ello, evidentemente, a crear una ciudadanía dotada de pensamiento crítico e independiente. En este sentido, urge cuidar y actualizar la llamada realizada por José Ortega y Gasset en su misión de la universidad para, cito textualmente, devolver a la universidad su tarea central de ilustración del ser humano, de enseñarle la plena cultura del tiempo, de descubrirle con claridad y precisión el gigantesco mundo presente donde tiene que encajarse su vida para ser auténtica. Cabría preguntarse, ¿podemos permitirnos prescindir, por ejemplo, de los filósofos y las filósofas? La respuesta sin duda es que no. Al contrario, hoy les necesitamos más que nunca. Hace una década, el especialista en análisis organizativo, Alphonse Cornellà, acuñó el término infoxicación para describir un entorno en el que el exceso de información nos llega a producir ansiedad y angustia. Pero no es solo una cuestión de malestar individual, sino que hemos llegado a hablar de infodemia para referirnos a la epidemia de información, en buena parte falsa, asociada con miedo, especulación y rumores, amplificada y transmitida rápidamente por las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en contextos de alta incertidumbre. La reciente pandemia del COVID-19 nos ha permitido constatar el peligro de este fenómeno. Para afrontar este escenario tan peligroso necesitamos dotarnos de pensamiento crítico, que nos haga capaces de discernir y de tomar decisiones orientadas al bien común. Para ello, especialidades del ámbito de humanidades, como filosofía, filología o historia, van a resultar cada vez más necesarias como barreras de contención ante la barbarie. Dice Immanuel Kant en su obra ¿Qué es la ilustración? Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. La información no nos hace más críticos, ni más sabios, ni más autónomos. Solo las razones nos permiten poner en juego el pensamiento crítico. Y atreverse a pensar consiste, como dice Kant, en hacer uso público de la razón. Esa es una de nuestras grandes misiones, formar a la ciudadanía para que haga un uso público de la razón. Y pensar críticamente implica poner en tela de juicio, comprobar, sopesar y evaluar la información tanto en su correspondencia con los hechos como en la coherencia de los argumentos que recibimos y en una doble vertiente, la de las afirmaciones ajenas y la de los pensamientos propios. No solo nos protege de los engaños y manipulaciones a los que estamos expuestos, sino que nos protege del autoengaño, de lo que nos apetece creer o de nuestros prejuicios. Nos aleja así de la credulidad y la ingenuidad, por un lado, y del dogmatismo, por otro. Por todo esto resulta esencial el papel de la universidad, y más concretamente de las especialidades del ámbito de las humanidades para lograr una ciudadanía que piense críticamente. Pero es que además las graduadas y graduados en humanidades van a resultar fundamentales, por ejemplo, para delimitar las interacciones entre la tecnología y los seres humanos,
dotando de ética a los algoritmos que cada vez con más frecuencia van a formar parte de nuestra vida cotidiana. Por tanto, nuestra universidad, la Universidad de La Laguna, contribuye con la formación en estas disciplinas a mejorar nuestra sociedad en el momento presente y, sobre todo, a poner las bases para construir una sociedad más sana y más sostenible de cara al futuro. Por otra parte, en tercer lugar, si por algo nos distinguimos las universidades públicas, es porque junto a la actividad docente estamos profundamente involucradas en la generación de conocimiento, en la producción científica. Basta analizar las condiciones y requisitos exigidos en cuanto a actividad investigadora y de transferencia de conocimiento, recogido en el Real Decreto que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades, para constatar que la ciencia es algo consustancial al sistema universitario público. Y nuestra universidad está bien posicionada en los rankings de producción investigadora, ocupando en muchos casos posiciones muy destacadas. En particular, es la primera de España en citas normalizadas de publicaciones en la rama de ciencias, parámetro que está siendo últimamente considerado como el mejor indicador de la influencia de las publicaciones en los respectivos ámbitos del conocimiento. Junto a ello, la última edición del conocido como Ranking de Shanghái nos sitúa una vez más entre los puestos 701-800 del mundo, 21 a 27 de España. Sin embargo, buena parte de nuestra sociedad ha tendido a considerar a la ciencia como algo alejado de sus preocupaciones cotidianas. No obstante, para entender y gobernar el mundo en el que vivimos, donde la denominada incertidumbre radical se ha convertido en nuestra inseparable compañera de viaje, cada vez la ciencia se hace más necesaria. Algunos de los fenómenos que hemos vivido recientemente en nuestro entorno, como la pandemia del COVID-19 o la erupción del volcán Tajogaite, han demostrado que el conocimiento científico va a resultar cada vez más necesario, no solo para mejorar nuestra calidad de vida, sino incluso para preservar nuestra propia existencia. Para ello, nuestra universidad no solo produce ciencia, sino que la pone al servicio de la sociedad, tratando además de comunicarla y difundirla, a pesar de las dificultades de penetración de esta información, no solo por problemas de accesibilidad a los escaparates mediáticos, sino en ocasiones por el poder que alcanzan los mensajes populistas y manipuladores de la realidad. Ejemplo de esto es el cambio climático, uno de los retos globales más preocupantes al que nos enfrentamos. Este año hemos vivido, como sabemos, en nuestro planeta, el verano de mayores temperaturas de los documentados desde que existen registros, es decir, desde mediados del siglo XIX. Pero es que además los veranos más calurosos desde ese momento se concentran en la última década. De hecho, el secretario general de la ONU ha advertido con precisión de que hemos dejado atrás la era del calentamiento global y nos adentramos en la de la ebullición global. Esto está provocando, y lo va a hacer aún más en el futuro, fenómenos extremos, como olas de calor, que a su vez se vincularán a una mayor escasez de agua y a incendios más voraces. La descomunal tragedia ambiental que este verano hemos sufrido en nuestros montes ha evidenciado de una manera desgarradora que las consecuencias de este fenómeno global las estamos sintiendo con toda virulencia en el ámbito local. Diversos equipos de investigación de esta universidad están implicados en generar conocimiento respecto a este y a muchos otros fenómenos trascendentales para nuestro futuro común. Recientemente, personal investigador de nuestra cátedra de reducción del riesgo de desastres y ciudades resilientes nos recordaban que nos hallamos en la década de la toma de decisiones respecto al cambio climático y que debemos abordarlo urgentemente, sobre todo porque Canarias es una región especialmente sensible a este fenómeno, tanto desde el punto de vista ambiental como económico y social. Ojalá la catástrofe vivida este verano, como digo, sirva de acicate para avanzar de manera significativa en esa toma de decisiones conducente a cumplir los compromisos recogidos en la Agenda 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La sociedad sabe que puede seguir contando con el conocimiento científico generado en su universidad, la Universidad de La Laguna, y con un compromiso pleno del conjunto de nuestra comunidad universitaria. Y decíamos que hablar de ciencia es hablar de universidades públicas, pero es que especialmente esto es cierto en Canarias. Según el último informe de S3 Metric, las universidades públicas canarias han generado el 97% de las publicaciones del sistema universitario regional. Quiero destacar aquí la fluida y leal relación de colaboración que mantenemos la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lo cual constituye un activo de primer orden para el futuro de nuestra región.
Muchas gracias por la predisposición, querido rector, profesor Lluís Serra. En este sentido, también queremos felicitarnos por el hecho de que el nuevo Gobierno de Canarias haya creado una nueva consejería que aglutine precisamente universidades con ciencia e innovación. Y la ciencia, especialmente en una época como la actual, es sinónimo de colaboración y de sinergias. En este sentido, sentimos especial orgullo de nuestra alianza con el Instituto de Astrofísica de Canarias, uno de los centros de investigación de referencia a nivel mundial en su campo, que nació en 1973 como instituto universitario de nuestra universidad. Desde ese momento, la Universidad de La Laguna y el IAC no han dejado de cultivar y fortalecer una alianza estratégica, formando parte nuestra universidad del Consejo Rector y del Comité Científico Internacional del Instituto. De hecho, parte de la instrumentación de vanguardia de estos observatorios ha sido y está siendo desarrollada por equipos liderados por personal investigador de nuestro Departamento de Astrofísica, siendo, por cierto, nuestra universidad la única de España que cuenta con un departamento con ese ámbito de especialización y un máster de 90 créditos en dicha disciplina. La segunda cuestión, planteada al principio de esta intervención, se refería a si, a pesar de todo lo dicho, la Universidad de La Laguna habría de cambiar en el futuro próximo. La respuesta es claramente afirmativa. Instalarnos en la autocomplacencia no es una opción. Para seguir siendo útiles a la sociedad, como lo hemos venido siendo hasta ahora, necesitamos resintonizar con un mundo en constante cambio, que precisamente nos exige no solo una actitud adaptativa, sino liderar y protagonizar las dinámicas transformadoras. Esto no es incompatible, sino todo lo contrario, con permanecer fieles a los valores universales que son la base de nuestra institución. Esto queremos que se plasme, por ejemplo, en un proceso de adaptación de nuestras titulaciones a las demandas de la sociedad, aprovechando así las múltiples oportunidades que se abren de cara al futuro. Estamos diseñando un proyecto de encuestación a nuestros titulados y tituladas, así como un proceso de escucha a nuestra sociedad para adaptar la oferta a estas nuevas tendencias. Hemos mantenido contactos con organizaciones empresariales y queremos tener en cuenta a los sindicatos, a las instituciones públicas y al resto de agentes sociales, incluyendo al tercer sector. De igual manera, vamos a contar en este proceso con las opiniones de las alrededor de 1.800 empresas e instituciones que en la actualidad colaboran con nuestra universidad a través de las prácticas curriculares y que suponen para nosotros un capital intangible del máximo valor. Asimismo, ya hemos iniciado un proceso de fortalecimiento de las prácticas curriculares que nos llevará a agilizar su gestión y a facilitar el contacto con las instituciones y empresas colaboradoras. No me cabe duda de que también vamos a encontrar, en coordinación con el Gobierno de Canarias, una solución para afrontar los costes, no solo económicos, sino de gestión, derivados de la nueva obligación de cotización por las prácticas curriculares, abriendo asimismo un debate en torno a la posible optatividad de dichas prácticas en determinados títulos de grado, en función de sus características y peculiaridades, como sucede en el resto del territorio español. En estos próximos meses tenemos previsto también llevar a cabo un encuentro en nuestra universidad con el conjunto de estas organizaciones colaboradoras que desempeñan un papel fundamental para cumplir tanto nuestra misión docente como para mejorar la empleabilidad de nuestro alumnado y con las que, a buen seguro, vamos a encontrar fórmulas para ampliar los espacios de colaboración. En este sentido, exploraremos también el desarrollo de alguna titulación dual, especialmente en el ámbito del máster. Junto a ello, vamos a comenzar a desarrollar estos próximos meses de manera experimental el nuevo sistema de microcredenciales a través de una oferta formativa en digitalización y sostenibilidad en el ámbito del transporte y la movilidad, que dará lugar a 2 titulaciones propias gracias al apoyo recibido por el Ministerio de Transporte junto a otras 15 universidades del territorio español. Este tipo de enseñanza, como sabemos, es una enseñanza propia de corta duración, menos de 15 créditos, tiene como finalidad la adquisición o actualización de conocimientos, capacidades y competencias específicas que responden a las necesidades sociales, personales, culturales o del mercado de trabajo. Para el despliegue de esta oferta, así como en general para la oferta de la formación permanente o a lo largo de la vida, crearemos este próximo curso en nuestra universidad el Centro de Formación Permanente. La formación a lo largo de la vida se recoge como una dimensión esencial de la oferta docente universitaria, tanto en la nueva LOSU como en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y en la propia Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, que fija en el ODS número 4 la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas. Se trata de una formación dirigida a toda la sociedad, independientemente de su nivel formativo. Necesitaríamos también aumentar las plazas en aquellas titulaciones habilitantes que nuestra sociedad necesita. No debería suceder que un graduado o graduada no pueda realizar, por ejemplo, el máster en formación de profesorado en nuestras universidades públicas, por no disponer de las plazas suficientes y se vea abocado a acudir a una universidad privada, en el caso, claro está, de que pudiera afrontar su coste. No podemos permitirnos como sociedad que el acceso, nada menos que a la profesión de educador o educadora, esté condicionado a la renta disponible. No deberíamos permitirlo, como tampoco en otros casos como psicología o abogacía. Ojalá pudiéramos contar en el futuro próximo, con los recursos necesarios para corregir esta situación. El estudiantado es la razón de ser de nuestra universidad. Queremos fortalecer su sentimiento de pertenencia a nuestra institución. Para ello, nos proponemos mejorar los cauces de comunicación, así como aumentar su implicación en el funcionamiento de nuestra institución, haciéndoles partícipes de los problemas y fomentando que sean agentes activos en la solución de los mismos. También aspiramos a mejorar la difusión de los servicios de información y orientación, así como la calidad de los colegios mayores y la gestión de las ayudas asistenciales, acortando el tiempo para su resolución. Tenemos un grave problema social con el acceso al alojamiento, afectando tanto al alumnado general como al de intercambio. Estas mejoras deben llegar a todo el alumnado, profundizando en la inclusión, la igualdad en el acceso a los servicios y reforzando la atención a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. Por otra parte, del capital humano investigador de nuestra universidad forman parte los y las investigadoras contratadas, tanto en los programas postdoctorales como predoctorales, que en la actualidad ascienden a casi 250. Una parte de estas personas, en la fase postdoctoral, llegan a nuestra universidad a través de programas competitivos con un alto perfil internacional y representan un valor añadido fundamental para nuestra investigación. Vamos a perseverar en la atracción de estos perfiles, ofreciéndoles las mejores condiciones e incidiendo en las posibilidades de estabilización a medio plazo. Estas iniciativas van a estar complementadas con nuestro plan propio de apoyo a la investigación, especialmente en las fases iniciales de la carrera investigadora. Vamos a apostar por el desarrollo y consolidación de nuestros equipos de apoyo a la investigación y transferencia, ofreciendo un mejor entorno, desarrollando nuevas sinergias y consolidando las existentes con otras instituciones de investigación. Para consolidar y relanzar nuestra producción investigadora es imprescindible reforzar el apoyo técnico de gestión. Este es uno de nuestros objetivos principales en investigación y transferencia para este curso que ahora comienza. Asimismo, es nuestra intención profundizar en el desarrollo de los institutos universitarios y fortalecer ámbitos clave de la transferencia, como son las patentes y las empresas spin-off. Hasta el momento, nuestra universidad ha generado 4 spin-off y gestiona un total de 65 expedientes nacionales y 100 internacionales de patentes. En el momento actual, contamos ya con 3 nuevos expedientes de creación de nuevas spin-offs, lo que nos genera motivos para el optimismo. Decía Anton Chejov que no existe la ciencia nacional como tampoco existe una tabla de multiplicar nacional. Lo que es solo nacional no es ciencia. Creo que es una buena forma de reivindicar la necesidad de internacionalización de nuestra universidad. Formar parte de la Alianza de 9 Universidades Europeas STARS y la obtención de la correspondiente financiación en la convocatoria Universidades Europeas 2023 constituye una oportunidad histórica para profundizar en nuestro carácter internacional que no vamos a desaprovechar. Junto a esta línea de trabajo, debemos tratar de aumentar la movilidad tanto de nuestro alumnado como también de nuestro profesorado y personal técnico de gestión y de administración y servicios. Para este próximo curso ampliaremos los programas de fomento del multilingüismo y también el apoyo a la movilidad a países no comunitarios, incrementando, por ejemplo, en colaboración con el Cabildo de Tenerife, las becas de alumnado de doctorado que realizarán su tesis en Estados Unidos. Es nuestra intención, asimismo, reforzar la línea de trabajo de cooperación internacional, apoyando la concurrencia a convocatorias regionales, nacionales e internacionales. Vamos a tratar de profundizar, además, en la alineación de todas nuestras actividades con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y la Transición Ecológica, en colaboración con las instituciones de nuestro entorno y trabajando especialmente alrededor de 4 ejes: la naturalización de los campus, la descarbonización, la movilidad y la transición justa. En este sentido, estamos trabajando en una propuesta en el ámbito de la naturalización para concurrir próximamente a una convocatoria europea.
Junto a esta medida, el mantenimiento y modernización de nuestras infraestructuras son otro aspecto clave que nos exige un gran esfuerzo de priorización de unos recursos muy escasos. En este sentido, ojalá sea el último rector que deba hacer alusión en su primer discurso de apertura del año académico a la imperiosa necesidad de encontrar la fórmula para acometer un nuevo edificio para la Facultad de Educación y también para el de Ciencias de la Salud, cuyos inmuebles actuales no cumplen los estándares que deseamos para nuestros centros. Tanto la educación como la sanidad han demostrado ser en los últimos tiempos bienes públicos que debemos cuidar con el máximo esmero. ¿Qué puede ser más prioritario para ello que acondicionar adecuadamente las infraestructuras necesarias para que la universidad pública forme a los profesionales que habrán de ejercer estas responsabilidades? Por otra parte, queremos involucrarnos más activamente aún en el desarrollo social, económico y cultural de nuestro territorio, propiciando la participación de toda la ciudadanía, independientemente de su edad, su lugar de residencia o su estatus socioeconómico, de acuerdo con el concepto original de extensión universitaria en las actividades ofrecidas por nuestra institución. En este sentido, queremos expandir y diversificar la oferta cultural y de extensión, tratando de llegar a toda nuestra geografía insular y municipal, recuperar espacios de debate en torno a problemáticas de nuestra actualidad socioeconómica, reconocer, fortalecer y regular la función de nuestros colectivos culturales y avanzar en la preservación y acercamiento al conjunto de la sociedad de nuestro patrimonio artístico y cultural, con el objetivo último de contar con un museo universitario. Por otra parte, en la esencia de lo que somos radican valores como la defensa de la igualdad y el respeto a la diversidad. Como sabemos, hechos recientemente acontecidos en el mundo del fútbol femenino español han provocado una nueva ola de cambio feminista que ha supuesto un importante impulso a estos valores básicos de convivencia que nos deben concernir a todas las instituciones. Por eso, declaramos con firmeza nuestro compromiso de aplicar una política de tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia o discriminación, a la vez que nos comprometemos a ofrecer amparo y protección a las víctimas. Además, es necesario que todo ello se haga garantizando a las personas acusadas las debidas garantías y dotando al proceso de la máxima transparencia posible, con el límite de no menoscabar los derechos individuales. En ese punto, también reconocemos que debemos mejorar. Hemos de agilizar procedimientos, impulsar su difusión y, en algunos casos, repensar y clarificar los procesos asociados a la garantía de estos derechos, aspectos en los que vamos a trabajar con intensidad a lo largo de estos próximos meses. Para implementar todo este conjunto de cambios necesitamos autogestionarnos mejor, agilizar trámites y procesos, porque cuando gestionamos bien cumplimos de manera más eficaz nuestra misión como universidad pública. Un ejemplo de ello es la reciente convocatoria de movilidad de Erasmus para este curso académico en la que el alumnado beneficiario recibió su beca por adelantado, garantizando así su participación en el programa independientemente de la capacidad adquisitiva de su familia. En este sentido, vamos a impulsar un plan de modernización de la Administración con el objetivo de lograr que los trámites sean más simples y la resolución de los mismos más rápida. Para ello, pretendemos generalizar la aplicación del principio de solo una vez, con ayuda de herramientas vinculadas a la transformación digital. Durante todo este proyecto de mejora se va a contar con la comunidad universitaria mediante un proceso participativo y de co-creación. Se trata, en suma, de dotarnos de la universidad que queremos, más moderna y eficaz. Tenemos por delante, evidentemente, otro reto colosal, que a la vez constituye, a mi juicio, una oportunidad histórica, como es la renovación de nuestra plantilla, que surge tanto por una obligación demográfica como por una cuestión legal derivada de la aplicación de la LOSU. En estos días hemos informado al Ministerio, en coordinación con nuestra Consejería de Universidades, de que nuestra necesidad final para poder iniciar el curso 24-25, adecuándonos a la nueva normativa, es de 335 nuevos profesores y profesoras. Más allá de esta evidencia, necesitamos agilizar los procesos de contratación, un problema que nuestra universidad arrastra desde hace mucho tiempo y que será un componente clave de ese plan de modernización, medida que se complementará con una mejora también en las normativas y sistemas de baremación. Los primeros pasos en este sentido se van a dar inmediatamente con la creación de un reglamento de sustituciones. Asimismo, el personal técnico de gestión y administración y de servicios constituye un eje prioritario para nuestra organización. En lo que concierne a la política de recursos humanos, vamos a continuar con el proceso de estabilización,
dando un impulso para concluirlo lo antes posible y así conseguir varios objetivos: promocionar, dar estabilidad y cubrir las plazas vacantes. A la vez, trabajaremos en analizar las necesidades futuras para articular un siguiente paso, un plan estratégico que nos permita dotarnos de una adecuada, eficaz y ágil política de selección y provisión de recursos humanos, así como de gestión del talento y del conocimiento. En este sentido, quizás convenga recordar la reflexión del experto en management, Xavier Marcet, quien justamente ayer visitaba nuestra universidad y que en un reciente artículo recogía que todo es importante: los productos, los mercados, la tecnología, pero aquello que hace que una organización sea extraordinaria es una comunidad de personas adecuadas. Dicho de otro modo, la estrategia son las personas. Finalmente, la tercera cuestión a la que aludía al inicio de mi intervención planteaba cuáles son las necesidades de la Universidad de La Laguna para continuar con esta dinámica de cambios ya iniciada, es decir, para ser aún más útiles a la sociedad. Señor presidente, señora consejera de Universidades, ha sido muy grato para este equipo comprobar la sintonía que hemos encontrado en los primeros contactos y reuniones mantenidas para afrontar el futuro de nuestra institución, no solo a corto, sino a medio plazo. Nos alegra constatar la plena coincidencia en el diagnóstico de la evidente situación de infrafinanciación que hemos sufrido las universidades públicas canarias desde los años posteriores a la crisis financiera de 2008, a la que hacía alusión nuestro conferenciante, hasta la actualidad. Quizás convenga tomar en este aspecto un poco de perspectiva. Si analizamos el presupuesto de nuestra universidad en los últimos 15 años, el periodo que media entre los años 2009 y 2023, constatamos que su cuantía aumentó poco más de un 2% en términos nominales, pasando de 162 a 166 millones de euros aproximadamente. Por el contrario, la inflación en este periodo ha crecido más de un 26%, dando lugar a que en términos reales nuestra universidad ha sufrido un recorte presupuestario del 24%. Como referencia, en ese mismo periodo, el presupuesto de la comunidad autónoma ha aumentado un 44% y el Producto Interior Bruto de nuestra región un 24%. Estoy convencido de que esta coincidencia en el diagnóstico se va a plasmar también en la puesta en marcha de las necesarias correcciones. Asimismo, nos ha parecido muy razonable su planteamiento, señora consejera, de partir de la propuesta de modelo de plan de financiación de las universidades públicas canarias para el periodo 2023-2030, muy avanzado técnicamente, para tratar de cerrarlo tan pronto como sea posible. De igual manera, esperamos que esta buena sintonía nos permita avanzar en el objetivo impuesto por la LOSU en materia de profesorado, que exigirá una flexibilización del techo de gasto. De igual manera, nos alegra que coincidamos en la necesidad de incrementar de forma muy significativa los fondos para investigación, desarrollo e innovación en una región como la Canaria, a la cola de España y de Europa, en todos los indicadores que tienen que ver con esta dimensión tan trascendente para nuestro futuro y para la mejora de nuestra competitividad. En Canarias disponemos de una magnífica hoja de ruta para revertir esta situación marcada en el Pacto por la Ciencia y la Innovación, que se firmó hace algo más de un año por un amplio consenso de los principales agentes socioeconómicos. Las dos universidades públicas hemos trasladado una serie de propuestas, entre las que destacan 6 programas concretos para fortalecer los recursos humanos vinculados a la I+D+I, basados en experiencias exitosas en otros lugares de nuestro país, como País Vasco, Navarra y Cataluña, que podrían ponerse en marcha de manera casi inmediata y que nos permitirían dar un salto cualitativo en una materia con tanto aroma de futuro y tan importante para nuestra competitividad económica y social. Si fuéramos capaces, señora consejera, señor presidente, de avanzar de manera decisiva en estos ámbitos, dotándonos a las universidades públicas de un modelo de financiación suficiente, estable y predecible, y poniendo en marcha estos potentes programas de fortalecimiento de nuestra estructura de capital humano en la I+D+I, estoy convencido de que en pocos años podríamos, por fin, darle contenido real a la expresión que durante tanto tiempo no ha sido más que una quimera de cambiar la estructura productiva de Canarias y que, coincidiendo con la opinión expresada por el profesor Medina en su lección, no se trata de hacer necesariamente cosas diferentes, sino de hacerlas mejor, de manera más productiva y sostenible, asentándonos más intensivamente en el conocimiento. Creo que estamos ante una oportunidad histórica. Queremos hacerlo, podemos hacerlo
y sabemos hacerlo. No hay, por tanto, ninguna razón para que no lo hagamos. Señora Presidenta del Cabildo de Tenerife, recientemente hemos constatado los múltiples ámbitos de cooperación en los que podemos avanzar, respondiendo, por otra parte, a una tradición histórica de colaboración de la Corporación Insular con nuestra universidad. Estamos esperanzados en esa apuesta de crear una Consejería Insular de Investigación, Innovación y Desarrollo, alrededor de la cual podrían reforzarse algunos de los programas vinculados a la concreción de ese pacto por la ciencia y la innovación a los que antes hacía alusión. De igual manera, hay muchísimos otros ámbitos en los que profundizar en esa colaboración, empleabilidad, internacionalización, aprendizaje de servicio, infraestructuras, transición ecológica y así un largo etcétera. Señor alcalde de La Laguna, como comentábamos en un reciente encuentro, aquellas personas que dicen estudiar en La Laguna se refieren con esa expresión indistintamente a la ciudad y a la universidad. Es una buena metáfora de la oportunidad de integrar ambas realidades para profundizar en la cual tenemos una exigente agenda por delante en temas como la mejora y uso compartido de espacios, la extensión universitaria, actividad cultural, participación ciudadana, mejora de las condiciones residenciales y muchos otros. Nuestra universidad, a punto de cumplir 232 años de historia, está abierta al mundo, pero nos sentimos profundamente vinculados a todas las islas. Por eso agradezco la presencia de la importante representación de los cabildos insulares, con quienes queremos fortalecer los proyectos de colaboración. Mención especial merece el Cabildo de La Palma. Señor presidente, nos enorgullece compartir un campus universitario que queremos y esperamos consolidar, así como también los múltiples programas de colaboración que estamos desplegando en la isla, con una atención especial a los implementados a partir de la crisis volcánica. Agradezco también la presencia de la amplia representación del ámbito municipal, a quienes sentimos muy cerca y con quienes tenemos una profunda vinculación. Desde el municipio de Adeje, donde también contamos con un campus, hasta los múltiples ayuntamientos con los que colaboramos, generando desde acciones de extensión universitaria a diversos proyectos de transferencia. Necesitamos seguir fortaleciendo y ampliando esa cooperación. Asimismo, aspiramos a fortalecer nuestra ya intensa relación con el conjunto de instituciones de la sociedad civil, empresas y organizaciones empresariales, sindicales, colegios profesionales, cuerpo consular, organizaciones del tercer sector, etcétera, etcétera. Somos una universidad para el conjunto de la sociedad canaria que necesita al conjunto de la sociedad canaria. Finalmente, para desplegar este proceso de cambio, no solo es necesario el concurso de instituciones de nuestro entorno. De la propia comunidad universitaria necesitamos dos elementos fundamentales que quiero pedirles con solemnidad en este acto. En primer lugar, tiempo. Tenemos un proyecto transformador, nos sobra energía, ganas e ilusión, pero necesitamos tiempo. El conjunto de cambios que nuestra universidad necesita no pueden desplegarse en un trimestre, ni tan siquiera en este año académico que ahora iniciamos. Y en segundo lugar, necesitamos la complicidad del conjunto de nuestra comunidad. En mi discurso de toma de posesión reivindicaba la unidad interna y manifestaba nuestra intención de que todas las personas que formamos parte de esta universidad íbamos a ser escuchadas y tenidas en cuenta. Aquí no sobra nadie, al contrario, todos y todas somos necesarias. Contribuyamos desde donde nos toque o hayamos elegido estar con lo mejor de nosotros mismos, con lo mejor de nosotras mismas, a fortalecer nuestra comunidad. Concluyo ya. Hace apenas 3 meses nos sorprendía la muerte del inolvidable filósofo Nuncio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2023. Quizás, como homenaje póstumo personal, este verano decidí releer su inolvidable ensayo La utilidad de lo inútil, un manifiesto que reivindica el valor intangible de la educación, la ciencia y la cultura. Comenzaba esta intervención tratando de cuantificar económicamente las aportaciones de esta casa de estudios a nuestra sociedad. Quiero terminar reivindicando y poniendo en valor todas aquellas contribuciones que nunca podremos medir porque no tienen precio. Dice Nuncio Ordine en su ensayo, en los próximos años habrá que esforzarse para salvar de esta deriva utilitarista no solo la ciencia y la universidad, sino también todo lo que llamamos cultura. Habrá que resistir a la disolución programada de la enseñanza, de la investigación científica, de los clásicos y de los bienes culturales, porque eso significa sabotear el futuro de la humanidad. Les invito a entregarnos en este curso que ahora comienza a esa labor. Salvemos la ciencia, salvemos el conocimiento, salvemos la cultura, salvemos la universidad pública, salvémonos a nosotros mismos.
Feliz curso 2023-2024. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido rector. Esto de tener un rector economista nos va a traer bastantes quebraderos de cabeza, pero bueno. Quiero agradecerte el que me hayas invitado a intervenir en este acto y poder así ratificar el compromiso del Gobierno de Canarias con la Universidad Pública de Canarias. La creación de una consejería específica de universidades, conocimiento y cultura es fruto de un consenso impulsado por las universidades públicas canarias, pero también es una apuesta firme del actual Gobierno de Canarias para estar más cerca de los centros universitarios y contribuir al impulso de la calidad educativa, la investigación y la transferencia de conocimiento de los investigadores a las empresas y a la sociedad canaria. La universidad es un elemento clave para el futuro de nuestra tierra, pues sin universidad no hay investigación, sin investigación no hay generación de nuevo conocimiento y sin la transferencia de ese conocimiento no hay progreso. Se trata de un hecho contrastable sobre el que se apoyan firmemente las principales economías de nuestro planeta. Nosotros, desde el Gobierno, somos plenamente conscientes de ello y vamos a ejercer de manera decidida una apuesta por impulsar la colaboración público-privada como motor del cambio económico-social para nuestra región. El futuro de nuestra sociedad dependerá en gran medida de lo rápido que asimilemos este cambio de paradigma. Así que les invito a que todos los que formamos parte del modelo innovador de la triple hélice, empresas, universidades y organismos públicos, nos pongamos manos a la obra desde hoy mismo. Queremos poner el futuro en la agenda del presente y ese objetivo pasa por impulsar el papel que le corresponde a las universidades para la formación de los jóvenes canarios y canarias que gestionarán en los próximos años el futuro de esta tierra. Lo dije en las dos presentaciones a las que asistí esta semana correspondientes a la apertura del curso escolar y lo vuelvo a repetir aquí. Creemos en lo público, en la importancia de contar con centros de calidad que sean un referente para la sociedad canaria y contribuyan a nuestro progreso. Tenemos muchos asuntos que explorar y mejorar. La creación de una consejería específica es una intención y un paso en esa dirección. Estaremos más cerca a partir de ahora y espero sinceramente que el diálogo que ya hemos iniciado a través de la consejera se traduzcan en resultados tangibles. Los gobiernos se definen por las causas a las que sirven y nosotros queremos que el impulso a las universidades, así como la necesaria transformación y transferencia del conocimiento que se genera en los centros de investigación, sea parte de nuestro legado. El reto es mayúsculo, pero rector, debemos estar a la altura. Muchas gracias. Y ahora, en nombre de Su Majestad, el Rey de España, declaro abierto el curso académico 2023-2024 en la Universidad de La Laguna.